Cordial saludo a los estudiantes de grado octavo. En esta oportunidad vamos con un tema fundamental para pues, poder realizar o expresarse o comunicarse de diferentes maneras en el inglés. Entonces, un elemento clave es entender lo que es el presente simple. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos ese tema porque, como van a ver ahorita cuando sigamos con la presentación, es importantísimo entenderlo. Entonces, vamos a trabajarlo. El presente simple básicamente se expresa en una fórmula muy sencilla. Ustedes ya han trabajado oraciones, se utiliza con un verbo principal y no se necesita nada más. Entonces, cuando hablamos de cómo realizar una oración en presente simple, lo que hacemos es colocar sujeto, verbo y complemento. Fíjense en el ejemplo que está acá. Vamos con, digamos, el primer sujeto, que en este caso sería yo. I, I like cheese. Me gusta el queso. Fíjense entonces, sujeto, I. Verbo, like. Complemento, cheese. Entonces es muy sencillo de entender en ese aspecto. Pero ojo, ustedes vieron presente continuo y se dieron cuenta que pues dependía, era del sujeto para poder realizar la oración. Lo mismo pasa en el presente simple. En el presente simple ustedes van a tener en cuenta los sujetos, o en este caso los pronombres, para poder realizar su oración. El sujeto y el verbo que se realizan acá, o que ustedes observan acá, eh, el verbo ustedes lo identifican como, como lo encuentran en el diccionario. Entonces, por ejemplo, el verbo gustar, ¿cómo se dice en inglés? Like. Y así lo encuentran. Entonces lo ponen normalito. Pero eso solo ocurre cuando tenemos los sujetos I, we, you y they. Fíjense acá. Entonces, eh, fíjense acá que tenemos estos sujetos y para poder expresar el like que lo tenemos acá, tenemos que tener en cuenta los sujetos que están ahí. Cuando no son I, we, look y they, entonces vamos a fijarnos en este caso en los otros sujetos que son en tercera persona. He, she e it. Fíjese acá cómo está. Él, ella y esto o eso. Recuerden que el it se puede usar para animales y objetos. Entonces, en este caso, con he, con she, con it, lo que hacen es al verbo like le agregan, pues en el caso del verbo like se agrega una S. Hay unas reglas que ustedes van a ver después que tiene que ver con eso. ¿Listo? Entonces, fíjense igual que con I, we, you y they, eh, esos son sujetos. Tenemos el verbo like y tenemos el complemento she's, que lo tenemos acá. Perdón, pasamos atrás un segundito. Aquí. Entonces, es importante entender eso. Eso en cuanto a oraciones afirmativas. Ahora miremos lo que pasa con oraciones negativas. Con oraciones negativas lo que hay que tener en cuenta es que tenemos un verbo auxiliar. Entonces, ¿qué nos referimos con verbo auxiliar? En este caso, en este caso, con I, we, you y they. Entonces, cuando queremos expresar oraciones negativas, en este caso, eh, lo que hacemos, les pongo un ejemplo, no me gusta el queso, I don't like cheese. Para expresar ese no, que uno lo expresa en oraciones negativas, lo que hace es utilizar un verbo auxiliar que va antes del verbo. En este caso, con I, we, you y they, utilizamos don't. ¿Listo? Y lo mismo, y la oración como está. I don't like cheese. Entonces, para hacer oraciones negativas, lo que hacemos es sujeto, el auxiliar don't, el verbo like y el complemento cheese. ¿Listo? En tercera persona la cuestión cambia un poquito.
simplemente no se usa don't, sino que se usa doesn't. O sea, con he, con she y con it utilizamos doesn't. Y si se fijan, el verbo like, eso es importante que lo entiendan, like eh, está normalito. ¿Por qué? Porque porque aquí no se coloca la S como en el afirmativo. Porque resulta que el doesn't, en este caso, ya tiene esa regla de la S incluida, por así decirlo. Entonces, cuando tengan en tercera persona en negación, el verbo se deja tal cual como está. Lo que cambia es el don't y el doesn't, dependiendo el sujeto. Si no les quedó claro, pues pueden devolver el video, pueden volver a mirar el elemento o me preguntan, en este caso, ya saben, al correo que ya hemos estado manejando. ¿Listo? Entonces, continuemos. En preguntas, cuando tenemos preguntas de respuesta de sí y no, yes and no, lo que tenemos que hacer es utilizar el auxiliar do y does. Fíjense acá. Do. Do se usa con I, con you, con we y con they. Entonces, por ejemplo, queremos preguntarle a alguien, ¿a ti te gusta el queso? Entonces ponemos do, aquí lo tenemos, el auxiliar, you, el sujeto, el verbo y el complemento, y el signo de pregunta, ¿no? Do you like she's? Entonces ese es sencillito para trabajar. Ahora, con he, she, it, que son los pronombres de él, ella y eso, utilizamos el auxiliar does. Entonces fíjense, does he like cheese? ¿A él le gusta el queso? Le estamos preguntando. Entonces, ¿será que a él le gusta el queso? Entonces, does he like cheese? Entonces, ¿cómo se contesta? Dependiendo el sujeto que hayamos preguntado, pues respondemos de manera corta, sí y no. Entonces, ¿do you like cheese? Entonces, aquí preguntamos esto. Y la respuesta, en este caso, eh, si es afirmativa sería yes. Y en el caso como le pregunto es a él o a ti, ¿te gusta el queso? Entonces yo digo, sí, a mí me gusta. Entonces, yes, I do. Aquí se los voy a escribir para que quede más fácil de entender. Perdón por la letra. Se lo voy a escribir aquí chiquitico. Yes, I do. ¿Listo? Do you like cheese? Yes, I do. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Ahora, si quiero decir, no, a él le gusta el queso y quiere decir que no, no le gusta, entonces uno usa o en este caso le pregunto, ¿te gusta el queso? Y mi respuesta es no. Entonces lo que hago es, esperen, borro acá, do you like cheese? Entonces yo pongo acá otra vez, do you like cheese? Entonces mi respuesta es negativa en este caso, entonces colocaría, ¿te gusta el queso? Entonces yo pongo no, coma, I don't. ¿Listo? Así que se entienda en este caso el elemento. ¿Listo? Entonces, eso es lo fundamental. En el caso de que la respuesta, la pregunta fuera para otra persona, para he, por ejemplo, does he like cheese? Lo que hay que hacer entonces es, si le estamos preguntando sobre él, entonces ahí cambia un poquito porque entonces ahí colocaríamos, en caso de que fuera afirmativo, a él le gusta el queso, entonces uno colocaría yes, he, yes, he does. ¿Listo? En forma afirmativa. Caso de que fuera negativo, por ejemplo, does she like cheese? A ella le gusta el queso y digamos que a ella no le gusta, entonces sería no, coma, she doesn't. Perdón acá, aquí borro. She doesn't.
doesn't. She doesn't. ¿Listo? Entonces, de eso depende pues el elemento que estamos diciendo en este caso. ¿Listo? Aquí borramos todo y seguimos. Listo. Ahora vamos a expresar el uso. Entonces, ¿para qué se usa el presente simple? Entonces ustedes se van a dar cuenta acá. El primer uso que nosotros normalmente explicamos es para hábitos, para rutinas. Nosotros usamos el presente simple para hablar de cosas que hacemos todo el tiempo. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Eh, yo tomo el transporte a las 7 de la mañana todas las mañanas. I get the service bus at 7 every morning. Eh, Fíjense entonces, es algo que se repite, es una rutina y pues ocurre siempre. Bueno, no en este momento de, de cuarentena, pero sí digamos que es una rutina normal en este caso. Eh, Ali brushes his teeth before he goes to bed. Entonces, Ali se lava los dientes antes de irse a la cama. Entonces, es una rutina y fíjense, funciona de la misma manera. Fíjate en la palabra Ali. Ali que es un nombre propio, ¿no? Un nombre, entonces si usted lo reemplaza a los pronombres, ya saben que nombre en singular se reemplaza como he, Ali, he. Eso lo vimos cuando vimos lo del verbo to be y pues pensamos en nombre propio, entonces reemplazamos el nombre propio por el pronombre y queda como he, ¿no? Entonces, Ali brushes, fíjense que brushes en este caso es el verbo normalmente es, es brush, aquí se los coloco, esperen lo borro, me pongo a resaltar, no, sino, entonces, el verbo normalmente para decir cepillar se dice brush, así como está, pero fíjense que aquí en este caso se le agregó es, ¿listo? Ya vamos a explicar esa regla, ¿no? Ali lava sus dientes antes de irse a la cama. Entonces, el brushes, fíjense acá, es el verbo con la regla de la S, porque Ali se puede reemplazar por he. ¿Listo? Entonces, para que quede claro. Seguimos con el tercer ejemplo. I play football at break time. Sujeto, verbo y complemento. Igual como usamos siempre. Yo juego fútbol en el descanso. Entonces, sujeto, I, play, jugar, fútbol, at break time. ¿Listo? My sister, ¿por cuál se reemplaza? Por she, ¿no? O sea, si lo reemplazáramos en cuanto a pronombres, my sister sería she, ¿no? Entonces, my sister goes, ya saben, ese sería el verbo go, go. Mi hermana va a, a navegar, sailing, eh, el fin de semana. O va a montar, digámoslo así, en lancha, qué sé yo. Pero bueno, tiene que ver con eso. ¿Listo? Eh, Fíjense entonces, lo mismo, la regla de la S en este caso. Ya vamos a hablar sobre en dónde se usa y cómo se usa. Entonces, bueno, lo que quería mostrarles acá era que eh, básicamente el presente simple se usa para hablar sobre rutinas. Esa va a ser su actividad de estos 15 días. Ya les voy a explicar de qué va a tratar. ¿Listo? También se usa para decir cosas que son siempre verdad. Entonces, el presente simple lo usamos para hablar sobre cosas que es siempre, que son hechos, por así decirlo. Entonces, el cielo es azul, es un hecho, ¿no? La tierra gira alrededor del sol, es un hecho. Yo soy un estudiante. Eh, el colegio empieza, digamos en nuestro caso sería, el colegio inicia a las 12:30 y termina a las 6:20. Entonces, fíjense que en este caso son hechos, son algo que es incontrovertible. Entonces uno usa el presente simple para eso. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí los ejemplos para que los tengan claros. ¿Listo? Recuerden, entonces aquí va la explicación que les decía
en el caso de que tengamos los pronombres he, she e it. ¿Listo? Entonces aquí les coloco. Entonces, esto se usa con he, she e it. ¿Listo? Entonces, aquí se los coloco bien para que no se vea tan feo. Bueno, ahí está. Entonces, ojo, cuando tenemos he, she, it o nombres propios, como por ejemplo el caso de Ali, o sea, Carlos, que estén en singular, entonces los verbos se les coloca la regla de la S, pero no es solo colocarles la regla de la S, como por ejemplo el caso de likes. Likes. Entonces, fíjense que al final le colocamos una S. No en todos los casos funciona igual. Entonces hay unos casos donde cambia la situación. Entonces fíjense acá las reglitas que nos ponen. Entonces, cuando no cumple ninguna de estas dos reglas que están acá, simplemente es colocarle la S. Pero con las excepciones que vemos acá, hay unas funciones distintas. Entonces, los verbos terminados en CH, SH, S, O y X, se les agrega ES. Fíjense en el ejemplo. Watch, el verbo ver. Watches, terminan en CH, ¿no? Fíjense. CH, watches. Guess, guesses. Finish, el verbo terminar. Entonces fíjese, termina en SH. Finishes. Fix, termina en X. Aquí estaba, ¿no? Entonces si termina en X, se le agrega ES. Fixes. Tengan en cuenta eso cuando vayan a usar, en este caso, el presente simple. ¿Listo? Ahora, esa es la primera regla. Ahora veamos la segunda. ¿Listo? La segunda entonces, verbos terminados en consonante. Por ejemplo, en B. Bueno, ojo, explico esa regla, ¿no? Verbos terminados en Y, en este caso, siempre. En Y. Y que la penúltima letra sea una consonante sea una consonante, la que sea, eh, algo parecido a lo que vimos en presente continuo, ¿no? Entonces, cuando termina en Y y la penúltima letra es consonante, entonces lo que se hace es cambiarle la Y por una I latina. Lo que pasa igual que en presente continuo, ¿se acuerdan? Entonces, y le agregamos ES. Entonces, fíjense, study, study, tiene Y, entonces aquí le cambiamos a I latina y le colocamos ES, studies, he studies, por ejemplo. Con carry, termina en Y, la penúltima letra es una R, entonces carry, carries. ¿Listo? Y tenemos fly, última letra Y, la penúltima es una L, consonante. Flies, lo mismo, ¿no? Y latina es. ¿Listo? Esas son como las tres reglas fundamentales. Entonces ya saben, si no cumple ninguna de estas dos reglas de los cuadritos verdes, simplemente se le agrega S, como es el caso de likes. No tiene ninguna de las reglas en este caso. Verbos terminados en CH, SH o X se le agrega ES. Ya vimos los ejemplos. Y verbos terminados en Y, que la anterior si la penúltima letra es una consonante, se le cambia la Y por I latina y se le pone IS. Ojo con esa regla, porque eso solo funciona con consonantes al penúltimo. Si la penúltima letra es una vocal, no funciona. Les pongo el ejemplo acá. Entonces, esperen, borro todo esto y ponemos el ejemplo de play. Entonces, si ustedes se fijan, play, la última es Y, sí, pero la penúltima letra es consonante o vocal. La A que es vocal. Entonces, en este caso no se cumple. Aquí lo único que hay que hacer es colocarle la S. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, este último elemento que tenemos acá solo funciona cuando la última letra es Y y la penúltima es consonante. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, ya con eso continuamos acá.
Listo. Entonces yo les voy a dejar esto, se los voy a dejar ahí para que lo tengan ahí en el video eh, un rato porque ese va a ser su primer ejercicio. Entonces, primer punto, ustedes tienen ahí esos 10 punticos. Entonces, cada oración que está ahí tiene unos errores. Entonces, lo que ustedes van a hacer es corregirlos de acuerdo a lo que vimos de presente simple. ¿Qué van a hacer? Van a volver a escribir la oración, pero de manera correcta. ¿Listo? Entonces, básicamente ese va a ser su primer trabajo. El segundo trabajo va a ser que ustedes van a escribir una rutina de lo que están haciendo ahorita con pues, con esta cuarentena. Entonces, ¿cuál es su rutina en esta cuarentena? Entonces, yo les voy a dejar un segundo video para ejemplificar lo que es una rutina. Les voy a dejar un video de Garfield eh, y su rutina para que la vean ustedes y pues puedan encontrar, digamos, cómo hacer la rutina. Entonces, esas 10 oraciones que ven ahí tienen errores, entonces deben encontrar los errores, volver a escribirlos y eh, realizarlos. Yo en el blog les dejaré cuál va a ser la instrucción, entonces para que lo hagan. Que estén muy bien, muchachos.